¿Han oído hablar de la Orden Europea de Detención y Entrega? El Consejo de la Unión Europea en 2002 adoptó la decisión marco relativa a la Orden de Detención Europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, considerando, entre otras razones, el objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia. Hablamos de la Orden Europea de Detención y Entrega y de mucho más. Es una propuesta que les hacemos en este tiempo de radio de la UNED, en Radio 3 y en Canal UNED. Hablamos con Fernando Val Garijo, es profesor en el Departamento de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UNED. Sus líneas de investigación son el derecho internacional penal, el derecho internacional humanitario, la protección de los derechos humanos y el derecho de las organizaciones internacionales, especialmente la Unión Europea. Y hacemos todo este contexto porque, como les decía, vamos a hablar mucho más que de esa Orden Europea de Detención y Entrega, comenzando por el espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea. Muy buenos días, profesor Fernando Val. Buenos días, María José. ¿Qué tal? Pues si le parece, comenzamos precisamente por un comentario sobre ese espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea. Algo de lo que oímos hablar y sobre lo que leemos, pero ¿qué es lo que implica? Bueno, el espacio de libertad, seguridad y justicia es uno de los grandes objetivos que tiene la Unión Europea como organización internacional y consiste en un espacio sin fronteras interiores, pero evidentemente con fronteras exteriores, que abarca a los Estados miembros de la Unión Europea, algunos con ciertas especialidades, y que está basado en 4 pilares, ¿no? Una política de fronteras que incluye la adopción de medidas sobre cuestiones como la inmigración y el asilo, luego cooperación judicial en materia civil, una cooperación judicial también en materia penal, y como complemento de esto último, una cooperación en materia policial entre las autoridades policiales de los Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, de lo que se trata es de ofrecer al ciudadano un espacio, en cierta medida, único, donde estén protegidos los derechos fundamentales y donde haya una libertad de circulación dentro de las fronteras de la Unión, porque no hay fronteras interiores, pero haya unas fronteras exteriores, ¿no? Y pieza clave de este espacio de libertad, seguridad y justicia, los 3 pilares son importantes, es que haya unos instrumentos eficaces de cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros, tanto en materia civil, pero sobre todo vengo yo a hablar aquí de la cooperación judicial en materia penal, ¿no? Judicial y policial, ambas cosas, ¿no? Bueno, pues nos vamos a centrar precisamente en esta cuestión. Sí. Y ya digo que la construcción y desarrollo y profundización de este espacio es uno de los grandes objetivos que se plantea la Unión Europea en los tratados, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que la Unión Europea es sobre todo un mercado, ¿no? Se dice un mercado único, un mercado interior, etcétera. Sí, evidentemente lo es. Ese es un gran objetivo político de la Unión. Pero otro es este. Y se tiene más presente el mercado interior, ¿no?, que el espacio de libertad, seguridad y justicia, ¿no? Pues precisamente hablar del espacio de libertad y justicia es interesante para que tomemos conciencia los ciudadanos europeos de que no solo estamos ante un mercado y ante unas instituciones, etcétera, sino también ante este gran objetivo, que es la construcción de ese espacio de libertad, seguridad y justicia. Es importante porque todos los días se producen noticias y acontecimientos en los que tendríamos que leer entre líneas y ser conscientes de la importancia que tiene ese espacio de libertad, seguridad y justicia, como nos dice el profesor Fernando Val. Y bueno, como apuntaba, pues nos vamos a centrar en esas cuestiones más vinculadas con el derecho y con materia penal. Quizás el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales sea algo que en este momento se habla mucho de ello, pero no sabemos exactamente qué es lo que significa. Bueno, significa, básicamente, empiezo por lo más específico para pasar a lo más general. Significa que las resoluciones judiciales que en materia penal que se adopten en un Estado miembro tengan validez, sean reconocidas, por así decirlo, por parte de las autoridades judiciales de otros Estados miembros. Es decir, que una medida que se toma en relación con un proceso penal
o que culmina un proceso penal, por ejemplo una sentencia, tenga validez, se pueda ejecutar y sea reconocida como válida por parte de las autoridades judiciales de otros Estados miembros. El principio de reconocimiento mutuo de estas resoluciones es un pilar clave. Sin eso no hay espacio de libertad, seguridad y justicia. Y además es clave que hablemos del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal. ¿Por qué? No solo porque hay que luchar contra la delincuencia grave, las formas graves de delincuencia, la delincuencia organizada y determinados delitos graves, sino porque tradicionalmente en la Unión Europea y en la comunidad internacional en su conjunto, los Estados siempre son muy celosos del jus puniendi, de ese derecho, esa potestad estatal que consiste en definir y aplicar el derecho penal, porque es algo, una potestad del Estado, un poder del Estado muy ligado al núcleo duro de la soberanía, ¿no? Entonces es algo que difícilmente se comparte a veces y se pone en común, pero con ciertas reticencias, con ciertas dificultades, ¿no? Por esa vinculación estrecha con la soberanía. Y el hecho de que se reconozcan mutuamente las resoluciones judiciales en materia penal implica un altísimo grado de confianza entre los Estados. Un altísimo grado de confianza que se basa en la confianza en los distintos sistemas jurídicos de los Estados miembros. Hay que pensar que ahora mismo hablamos de 28 Estados miembros, pronto 27, pero en todo caso al día de hoy 28, que son sistemas jurídicos muy diversos. Hay una gran pluralidad de sistemas jurídicos. Tenemos los sistemas jurídicos continentales, los de inspiración anglosajona, pero dentro de los continentales hay variantes, ¿no? Porque no es lo mismo los países del este que el sistema alemán, que el sistema francés, los sistemas español, italiano, etcétera. Todos tienen sus principios y sus peculiaridades, ¿no? Y sin embargo, hay un grado de confianza en esos sistemas muy alto, porque la base de la confianza está en que se entiende que hay una equiparación en materia de sistemas jurídicos en el sentido de que todos los sistemas proporcionan al ciudadano, y esta es la clave, una serie de garantías jurídicas suficientes, que se respeta de un modo equivalente los derechos fundamentales básicos, y un ámbito en el cual se comprueba muy bien esto, si esta afirmación que decimos es cierta o no, es en el sistema penal. El sistema penal, por las consecuencias que implica para el ciudadano, que es la privación de libertad en muchos casos y por tanto la restricción de múltiples derechos fundamentales, el derecho penal tiene que ser muy garantista, ¿no? Tiene que ofrecer muchas garantías a la persona a la que se le aplica el derecho penal. Pues bien, si hablamos de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, ello implica que entre los sistemas jurídicos hay confianza porque se parte de que son equivalentes a estos efectos de ofrecer garantías jurídicas y proteger derechos fundamentales. Y esto implica un grado de integración jurídica muy alto y de alguna manera un compromiso de los 28 Estados miembros con la protección básica de los derechos fundamentales. Por tanto, el principio de reconocimiento mutuo es clave. Sin eso no hay un espacio, habrá varios espacios o un espacio fragmentado de libertad, seguridad y justicia, pero no un espacio de libertad, seguridad y justicia, un espacio único para entendernos. Un espacio único que aprovecho y ya paro un poco. Aprovecho para decir que está en constante desarrollo. No es algo que se haya conseguido ni que se consiga de una vez, sino está en constante evolución y desarrollo. Además, por lo que entiendo, en este caso, cuando hablamos del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal, tiene mucho más que ver con la administración de justicia que con las decisiones políticas. Sí, efectivamente. Aquí estamos hablando, por eso aquí la palabra justicia es esencial, cuando hablamos de ese espacio de libertad, seguridad y justicia. Justicia en el sentido no solo de gran principio, sino de funcionamiento de la administración de justicia y de cooperación directa entre las autoridades judiciales. Cuando hablamos de cooperación judicial en materia penal, de lo que estamos hablando es que las autoridades judiciales de los Estados miembros cooperan directamente sin necesidad del filtro político, del filtro del Poder Ejecutivo y sin interferencias, por tanto, o posibles interferencias del Poder Político. Y para que las autoridades judiciales cooperen de esa manera tan directa, por mecanismos propios, como por ejemplo la orden europea de detención y entrega, hace falta que exista previamente ese reconocimiento mutuo y esa equiparación entre sistemas jurídicos a efectos de garantías y de protección de los derechos fundamentales.
cuando mencionaba algunas líneas de investigación del profesor Fernando Valgarijo, profesor de Derecho Internacional Público en la UNED, no mencioné que fue asesor externo en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo creo que es una autoridad para hablarnos precisamente de algo que estamos escuchando pues casi todos los días en la prensa, tanto escrita como audiovisual, como en la televisión y en la radio. Es el tema de la Orden Europea de Detención y Entrega, un buen ejemplo de esa confianza y de ese principio de reconocimiento mutuo que nos mencionaba hace un momento. Antes de entrar en esto, María José, aprovecho para decir que, bueno, te agradezco lo generosa que eres al calificarme a mí de autoridad. La experiencia que tuve como asesor en el Ministerio pues fue realmente bonita. Ahí me ocupé de muchos temas. Debo decir que no de este en concreto. Bueno, pero todos tienen mucha vinculación. Y en este caso, con las investigaciones que he realizado, y además vemos ahí las publicaciones precisamente sobre estos asuntos del espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea. Por eso le pido un apunte sobre esa Orden Europea de Detención y Entrega. Bueno, la Orden Europea de Detención y Entrega es uno de esos instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal, ¿no? En este caso, esta orden, también conocida más coloquialmente como la Euroorden, pero que su nombre propio es Orden Europea de Detención y Entrega, es una resolución judicial dictada por una autoridad judicial de un Estado miembro de la Unión Europea, orientada a la detención y entrega por parte de otro Estado miembro de una persona a la que se reclama. Una persona a la que se reclama bien para ejercer contra ella la acción penal, iniciar un proceso o continuar un proceso penal, o bien la ejecución de una pena que ya se haya dictado, ¿no? También puede servir para adoptar una medida de internamiento en un centro de menores, aunque esto es menos utilizada la Orden Europea para esto, ¿no? Y, por tanto, es una resolución judicial que se emite en un Estado miembro para que sea ejecutada por las autoridades de otro Estado miembro, ¿no? Sin necesidad de más filtros, en un sistema de cooperación directa entre las autoridades judiciales, ¿no? ¿Quiénes son las autoridades competentes para emitir la orden? Pues para emitirla es el juez o el tribunal que conozca de la causa en la que proceda a adoptar una orden europea de detención y entrega, porque la persona frente a la cual se ejerce la acción penal, pues no ha comparecido voluntariamente, está en otro estado, no tiene intención de comparecer, etcétera, ¿no? Y ¿quiénes son competentes para ejecutar la orden europea de detención y entrega? Pues la autoridad judicial del otro Estado miembro a la cual ese Estado miembro le haya encargado esa función, ¿no? En España, para ejecutar la orden europea de detención y entrega, el órgano competente es el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, como venimos viendo en las informaciones, o también en el caso de menores, el juez central de menores, etcétera, ¿no? Pero, por tanto, cada Estado miembro ha designado, según sus normas internas, unos ciertos órganos o autoridades judiciales encargadas de ejecutar la euroorden que otros Estados miembros emitan, ¿no? Hay un estado de emisión y un estado de ejecución, ¿no? Y esta ejecución siempre ha de realizarse, la ejecución de la Orden Europea de Detención y Entrega, sobre la base de ese principio de reconocimiento mutuo que hemos mencionado, también en base a una norma que es la que crea la euroorden, una decisión marco del Consejo del año 2002, y luego todo ello con la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos que reconoce el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, que es el que, digamos, establece la necesidad de proteger los derechos fundamentales en el proceso de la integración europea. No entro en los detalles del artículo 6, pero sí que establece unas obligaciones muy claras en materia de derechos fundamentales que hay que respetar en todo momento por parte de los Estados miembros, también de las instituciones, pero en este caso por parte de los Estados miembros. Pondremos un enlace a toda esta legislación para que cualquier persona que nos escuche pues pueda entrar en detalle en cada uno de esos artículos y bueno, no solamente pues en esa decisión marco, sino en toda la legislación posterior. Sí, es cierto, porque la decisión marco del año 2002 que hemos mencionado, pues evidentemente es fundamental, pero luego esa decisión marco pues ha de adoptarse legislación interna para su
aplicación concreta en cada Estado miembro, no ha de pasar por un proceso de transposición que implica la adopción de medidas legislativas internas. Entonces, cada Estado miembro, por decirlo así, transpone o aplica la euroorden a través de medidas legislativas internas. En España, la ley vigente en estos momentos es la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, sobre reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. O sea, esta ley regula estas cuestiones de la Orden Europea de Detención y Entrega y muchas otras, también el principio de reconocimiento mutuo con carácter general, pero otras cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento mutuo y la cooperación judicial, y luego cada Estado miembro, lógicamente, tiene su legislación interna que admite variantes, ¿no? Una cosa importante a la hora de tener en cuenta en cómo se aplica la Orden Europea de Detención y Entrega es que, se aplica en relación con hechos que superan un cierto umbral de gravedad, ¿no? No se aplica para cualquier hecho punible, sino hechos penados con una pena cuya duración máxima sea al menos de 1 año, o también en relación con el cumplimiento de una condena o de una pena que no sea inferior a 4 meses de privación de libertad, que no sea inferior, pero puede ser evidentemente muy superior. Y luego, una característica importantísima que nos hace comprender el tipo de cooperación judicial del que estamos hablando es que normalmente cuando una persona comete un delito en un Estado, se desplaza a otro Estado y el Estado en cuyo territorio se ha cometido el delito reclama su entrega, eso se hace a través de un proceso de extradición, ¿no? Si quieres, luego entramos más en detalle en las diferencias entre... Yo creo que sí. Pero antes hay que apuntar un detalle en relación con la euroorden, y es que en esas situaciones que estaba describiendo muy sencillamente, de forma muy simplificada, lo normal es que el juez del Estado en que se encuentra la persona reclamada verifique, antes de proceder a la extradición, que se da el llamado requisito de doble tipificación penal o doble incriminación. Es decir, que lo que es delito en el Estado que reclama a la persona, que solicita la extradición, la entrega, es también delito en el Estado en el que se encuentra la persona reclamada, ¿no? Que hay esa doble tipificación penal, que es delito en ambos Estados, ¿no? Pues bien, precisamente basándonos en esa confianza entre los sistemas jurídicos, en ese reconocimiento mutuo, en esa equiparación, la entrega es posible, en el caso de la Orden Europea de Detención y Entrega, sin que se verifique que se da el requisito de la doble tipificación penal de los hechos. Siempre que estos hechos estén castigados con penas de más de 3 años, hay una lista de 32 delitos, 32 figuras delictivas, en las cuales el juez del Estado que tiene que ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega no verifica, no controla si se produce el requisito de doble tipificación, ¿no? No voy a enumerar la lista de los 32 delitos. No, porque vamos a poner un enlace. Sería muy largo, pero simplemente a modo ilustrativo, pues se trata de delitos como la pertenencia a una organización delictiva, el terrorismo, la trata de seres humanos, la explotación sexual, tráfico de armas, la falsificación de moneda, el homicidio voluntario, la agresión con lesiones graves, la violación o los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, que son los más graves para la comunidad internacional, como pues, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de agresión, también el tráfico de vehículos robados, o el tráfico de sustancias nucleares, la falsificación de documentos, es decir, una gran variedad de figuras delictivas que, sin embargo, supera un umbral de gravedad y que además, pues en muchos casos tiene un elemento transnacional, ¿no? Porque los puede cometer una persona que opera en varios Estados miembros, incluso organizaciones que operan en varios Estados miembros. Ya no vamos a entrar en detalle con todo el mundo que se abre a través de Internet. Exacto. Sí, también hay delitos informáticos incluidos en esta lista de 32 delitos donde, insisto, las autoridades judiciales del Estado de ejecución de la euroorden no verifican que se cumple el requisito de no... Con lo cual pues se agiliza muchísimo los trámites. Pero implica una gran confianza en que esto es lo interesante. O sea, aparte de que es interesante agilizar y procedimientos sencillos y eficaces, por supuesto, pero en la base está la confianza mutua, el reconocimiento mutuo, que es lo que a mí en realidad me maravilla de todo este sistema del Estado, del espacio de libertad, seguridad y justicia, ¿sí? Pues lo mencionaba hace un momento, esa diferencia entre la Orden Europea de Detención y Entrega y la extradición, porque
digamos que hasta 2004 claro, prácticamente no se empezaron en los distintos países. Bueno, en España en 2003 a legislar de acuerdo con esa decisión marco. Efectivamente, porque la decisión marco se adopta en 2002, hace falta un periodo para que los Estados miembros vayan adoptando la legislación interna necesaria. Y yo creo que todavía hay algún Estado miembro que no la ha adoptado por otras razones, ¿no? También es que no todos en ese momento eran Estados partes, etcétera, o sea, Estados miembros de la Unión Europea. Yo, si no recuerdo mal, por Rumania, Bulgaria, no han adoptado esta legislación interna, pero la inmensa mayoría sí, ¿no? Y efectivamente, a partir del 1 de enero del 2004, el procedimiento de la Euroorden, de la Orden Europea de Detención y Entrega, sustituye a los procedimientos de extradición tradicionales que solían ser más dilatados, ¿no? Y más dilatados, y además que no eran como la orden de detención y entrega, en el sentido de que no se basaban exclusivamente en el contacto directo entre autoridades judiciales. Había ese contacto, pero había más cosas, ¿no? Las diferencias principales entre Orden Europea de Detención y Entrega y extradición son que, en primer lugar, los plazos para la Orden Europea son más estrictos y normalmente más breves, menos dilatados, porque normalmente en el caso de la Orden Europea la entrega se produce tras la detención en un máximo de 60 días, incluso se puede reducir a 10 días si el interesado consiente en ser entregado, que es una de las posibilidades que se pueden dar. Entonces ya el plazo es de 10 días, es decir, muy breve. Luego es clave la diferencia, ese no requisito de la doble tipificación penal, no para todos los delitos, sino para esas 32 categorías de delitos, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando se trata de se cursa una orden de detención y entrega relativa a algún delito o delitos que no están contemplados en la lista, el estado de ejecución sí puede supeditar la entrega a que se verifique el requisito de la doble tipificación. En ese caso sí. O sea, no es que la ausencia de verificación de la doble tipificación es solo con las categorías delictivas reconocidas en la lista de 32 delitos. Todo lo que esté fuera, como hemos visto en la actualidad española recientemente, pues sí está, no quiere decir que no vaya a haber entrega, la habrá o no la habrá, pero en todo caso ha de verificarse que se cumple el requisito de la doble tipificación penal. En la extradición siempre ha de verificarse, ¿no? Luego, otra cuestión clave, otra diferencia clave entre orden europea y extradición es la ausencia de intervención política, la ausencia del Poder Ejecutivo, porque todas las decisiones son adoptadas exclusivamente por las autoridades judiciales. En la extradición no es así, en la extradición hay sistemas, varía según los estados, pero es bastante normal que, por ejemplo, los jueces decidan si hay una solicitud de extradición y la autoridad judicial del estado que sea decide si procede o no la extradición. Imaginemos que la autoridad judicial decide que sí, que hay que extraditar a esta persona. El Poder Ejecutivo, el Gobierno, entonces puede ejecutar eso, puede proceder a la extradición o no, o puede oponerse por otras razones, por razones distintas a las de la autoridad judicial y que pueden tener que ver con pues valorar cuestiones como las relaciones internacionales o las circunstancias del caso, etcétera. Pero aquí, es decir, en el sistema que estoy describiendo, que es muy normal, el Poder Ejecutivo tiene la última palabra. Aquí no. Aquí son las autoridades judiciales cooperando las que tienen la última palabra. Nos decía, el Poder Ejecutivo en la extradición puede frenar una extradición. ¿El Poder Ejecutivo o el Poder Político? Bueno, el Gobierno. El Gobierno. El Gobierno. Que tiene, sí, es el Poder Ejecutivo, evidentemente el Gobierno tiene esa dimensión política. Bueno, yo le hago estas preguntas como ciudadano muy o sea, el Gobierno que básico. Es la cabeza del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo entendido como el Gobierno y la Administración, pero en este caso el Gobierno. Será el Ministro de Justicia el que pueda frenar ese proceso de extradición que los jueces han permitido, ¿no? Pero esto es normal, o sea, esto es una situación que las leyes de extradición contemplan en muchos estados, ¿no? Bueno, en todo caso, en la Unión Europea, en los entre países miembros, entre Estados que miembros, es importante no. también recalcar que es entre Estados miembros, miembros, claro. Pues rige esa Orden Europea de Detención y Entrega. Otra diferencia también muy relevante entre la Orden Europea y la extradición es la cuestión de la entrega de nacionales, la extradición de nacionales. Existen muchos estados que no entregan a sus nacionales. Cuando un nacional ha cometido un delito en otro estado, pues su política, su forma de actuar
es no entregar a nacionales para que sean juzgados o cumplan la sentencia en otro estado, ¿no? En ese sentido rige el principio aut dedere aut judicare, o se entrega o se juzga, y en ese caso habría que juzgar al nacional en el estado de su nacionalidad, pero no se entrega a nacionales, rige ese principio de no extradición de nacionales. Aquí no es así. Aquí los Estados miembros de la Unión Europea no pueden negarse a entregar a sus nacionales a menos que ejecuten la pena de que se trate en su estado. No, tienen que ejecutar la pena que ya les ha sido impuesta, si no lo van a entregar, tienen que ejecutarla en su estado. Por tanto, hay una diferencia con la extradición, ¿no? Luego, en el caso de la orden europea de detención y entrega, pues claro, el estado de ejecución, el estado que finalmente entrega a la persona, puede exigir que una serie de garantías, ¿no? Es decir, que por ejemplo la persona tras un cierto plazo, que puede ser bastante amplio, a lo mejor tras pues hasta 20 años, en el caso de que se le imponga la pena de reclusión a perpetuidad es el nombre más técnico que recibe la cadena perpetua, pues puede exigir que la persona pueda solicitar una revisión al cabo de un cierto tiempo. Es decir, garantías que a lo mejor no están previstas inicialmente en el Estado que emite la euroorden, pero que el Estado que la ejecuta puede exigir en caso de penas de esta severidad, ¿no? Que sea precisamente porque en el estado de ejecución, pues a lo mejor es un estado en el cual no se contemplan penas tan severas y por tanto a la hora de entregarle se dice, si se le impone una pena como la reclusión a la perpetuidad, yo le entrego, sí, pero con la condición de que al cabo de cierto tiempo pueda solicitar una revisión, una garantía para... que eso también tiene que ver con esa equiparación entre sistemas jurídicos, ¿no? Y luego hay otra diferencia también muy relevante entre extradición y orden europea, y es que son los motivos de denegación. Los motivos de denegación están más limitados en el caso de la orden europea de detención, porque evidentemente se puede denegar. En muchísimos casos se ejecutará, pero en otros casos se puede denegar, ¿no? En esto es muy relevante las distintas legislaciones internas, ¿no? Hay motivos de denegación que son obligatorios, es decir, que todos los Estados miembros tienen que aplicar y que tienen que recoger en sus legislaciones internas. Por ejemplo, el principio non bis in idem, cuando la persona ya haya sido juzgada y condenada en ese Estado o en otro Estado miembro, o cuando se trate de menores de edad penal, ¿no? Personas que no han alcanzado la mayoría de edad penal, o cuando haya habido una amnistía, etcétera, ¿no? Y luego hay motivos de denegación facultativos, es decir, que los Estados miembros pueden incluir o no en sus legislaciones internas. Tienen la opción de incluirlos o no, ¿no? Y aquí pues está la cuestión de la falta de tipificación, fuera de la lista de los 32, la falta de doble tipificación penal, cuando hablamos de delitos distintos de esa lista de 32, la prescripción del delito o de la pena, o que en el estado de ejecución esa persona cuya entrega se pretende tenga un proceso penal pendiente, etcétera. Hay unas causas de denegación de la orden más limitadas, algunas obligatorias, otras facultativas, pero en todo caso más limitadas, ¿no? Y luego, una cosa que apuntabas es que, claro, al final también la orden europea de detención y entrega es más ágil, es un procedimiento más sencillo, ¿no? Con unos trámites más simplificados, con una documentación más simple y sobre todo que se tramita a través de un documento único para las autoridades judiciales de los Estados miembros y que además es más breve, lo cual, bueno, pues hace que el procedimiento sea mucho más eficiente, ¿no? Tiene sentido todo esto que venimos describiendo cuando los sistemas jurídicos se consideran equiparados, insisto con esto, en cuanto a garantías para el interesado en el proceso penal y en cuanto a respeto por los derechos fundamentales, ¿no? Le agradezco muchísimo esta conversación, Fernando Valgarijo, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNED. Nos hemos acercado a cuestiones clave dentro de esta convivencia que todos los ciudadanos, de la que todos los ciudadanos somos partícipes en la Unión Europea. Y yo creo que poniendo esos enlaces que hemos mencionado, pues cualquier persona que quiera profundizar puede leer esa decisión, marco, pero también la legislación de nuestro país claro. Y la de otros países de la Unión Europea. Sí, porque aquí, evidentemente, solo hemos dado unas pinceladas de lo que supone un mecanismo que luego tiene muchos detalles, es altamente técnico. Aquí hemos tenido una aproximación más general, si se quiere un poco más divulgativa, sin renunciar a ciertos tecnicismos necesarios, pero luego hay muchos temas a los que
a los interesados en el derecho pues le fascinarán. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay una concurrencia de euroórdenes, ¿no? De órdenes europeas de detención y entrega, ¿no? Pues bien, hay que decidir a cuál se da prioridad, ¿no? Por ejemplo, eso lo decide la autoridad judicial en base a unos ciertos criterios, el lugar de comisión, el lugar de gravedad, las fechas de emisión, o también, pues si se trata de una orden para ejercer la acción penal o para ejecutar una pena, o qué sucede, por ejemplo, si respecto de una persona se cursa una orden europea de detención y entrega y a la vez una solicitud de extradición, ¿no? Por otro Estado, por un tercer Estado, ¿no? Un Estado que no sea uno de los 28, ¿no? Pues a cuál hay que dar prioridad, la autoridad competente de decidir. Todos esos detalles son en realidad fascinantes de estudiar y de conocer. Pues también algo que contempla la legislación, y es también la entrega de mercancía. En este caso estaba pensando en obras de arte, por ejemplo. Bueno, pero esto es sobre personas. O sea, es solamente sobre personas, no sobre objetos. Sí, no, efectivamente. Estos son es una orden de detención y entrega de una persona, bien para ejercer la acción penal contra ella, es decir, que se inicie o se continúe un proceso penal, ¿no? O también para ejecutar una pena. Pero piense que no es solo entrega, sino detención y entrega, ¿no? Hay que detener a la persona, ¿no? Para ponerla a disposición. Otro día hablaremos de los objetos. Muchísimas gracias, Fernando Valgarijo, por estos apuntes, yo creo que básicos para cualquier ciudadano, pero yo creo que también para los estudiantes de los primeros cursos de Derecho. Muchísimas gracias, hasta otro encuentro. De nada, María José, yo encantado, y gracias a todo el equipo de Radio UNED por el trabajo que hacéis. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y en Canal UNED, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. canal.uned.es.